Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es parte del Foro Autónomo por la Defensa de la SUAY. Importante, economista Serrano, al tiempo de darle la bienvenida, conocer de usted una valoración de la visita que con motivo de los problemas que está teniendo la provincia de la SUAY hicieron tanto el vicepresidente como el presidente de la República en este fin de semana. Buenos días, Gustavo. Realmente el ministerio cuya ausencia es grave y que es muy importante en esta materia es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que debería estar a la cabeza, porque justamente los fenómenos o las causas de los daños producidos se originan en el mal manejo del agua, en el mal manejo de las cuencas hidrográficas. Y bien haría el ministro de la Secretaría correspondiente estar presente para constatar los problemas. Sobre eso, permítame contarle, más o menos compartir con quienes nos escuchan información. En 1983 arrancó la producción de energía eléctrica en la central Molino, en la parte de Guarumales. Y luego en 1985, INESEL, en ese entonces, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, preocupado por el rápido asolvamiento de la presa Daniel Palacios en el sector de Amalusa, acordó ver cómo se podría controlar el transporte de sólidos por los ríos, por el río Paute, que lógicamente reducían la capacidad de embalse de Amalusa. Y entonces generó un programa muy importante que se llamó Unidad de Manejo de la Cuenca del Paute, cuyas siglas fueron UMACPA, programa que funcionó hasta entrados los años 90. En ese programa se buscaba retener el transporte de residuos con una serie de obras, reforestación, etcétera, reducción de la velocidad de movimiento del agua en distintas quebradas, haciendo obras de infraestructura pequeñas de bajo costo que daban como resultado la reducción del arrastre de materiales y el daño de los bordes de las quebradas. Posteriormente, UMACPA fue liquidada por el gobierno central y en el año 2010 se terminó la construcción de la presa de Mazar, y con esa idea de la presa de Mazar se asumió que la presa tenía una gran capacidad de embalse y que por tanto el asolvamiento y la sedimentación ya debían dejar de ser preocupaciones para las entidades que manejaban el sector eléctrico. Pero antes de eso, en 1993, cuando se produce el deslizamiento del Cerro Tamuga y el taponamiento en la zona de la Josefina, luego de las acciones correspondientes, ahí quedó un dique en la zona de la Josefina, justamente, un dique que según expertos como el ingeniero Felipe Cisneros, a quien usted entrevistó, manifestaba que tiene una altura de 35 metros. Ese dique se hizo para proteger los umbrales del puente que están justamente sobre el río Cuenca y el río Jadán, en el camino hacia Paute y Gualaceo. Pues ese dique origina un asolvamiento y una retención de materiales en el cañón, en ese estrechísimo cañón del río Paute en el Tahual. Sumado a eso, la municipalidad de Paute concedió el permiso para la explotación de minas y canteras, porque las municipalidades o ahora los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencia y facultad para entregar estas minas, y entregaron a una compañía que está justo al ingreso del Tahual. Esa compañía empezó pues a trabajar en la explotación de pétreos y áridos y empezó a rellenar una playa que daba hacia el río Paute. Simultáneamente a eso, también otros propietarios de la zona del descanso empezaron a ganar terreno haciendo rellenos y estrechando el cauce del río Burgay, perdón. Pero no solo eso, posteriormente el gobierno y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas acuerdan ampliar la ruta o el camino, perdón, la vía desde el descanso hacia Azogues, transformándola en una vía de 4 y 6 carriles. Y entonces para hacerlo movilizan material y ese material es colocado como relleno justo en estas playas de la zona del Burgay. Todo esto, el problema del dique remanente de la Josefina y estas acciones de la municipalidad de Paute, de los explotadores mineros, etcétera, han ido originando una reducción del vaso que toleraba un volumen de agua importante. Ciertamente, no solo es esa la causa de las lluvias por el cambio climático, que ya es evidente en nuestra zona, han sido mucho más copiosas, abundantes y permanentes. Y todo eso ha
conllevado a que se produzca la inundación y el deterioro del Tahual. Pero quiero llamar la atención a quienes nos escuchan de que este problema es un problema gravísimo. O sea, sumadas todas estas causas, están configurando la producción o la repetición posiblemente de un nuevo Josefinazo. Porque, por ejemplo, la explotación de petróleos y materiales que se está haciendo al ingreso del Tahual, que es visible desde cualquier parte de la vía que conduce de Cuenca al descanso, esa explotación está probablemente produciendo desequilibrios y alteraciones en la distribución de las escorrentías en la parte alta de San Cristóbal. San Cristóbal es una parroquia rural perteneciente al Cantón Paute. Esto preocupa porque en cualquier momento puede haber el deslizamiento o el desequilibrio de las masas rocosas de la zona del Tahual y producirse un taponamiento muchísimo más grave que el que hubo en la Josefina, porque este taponamiento sería absolutamente con material rocoso, casi totalmente con material rocoso, a diferencia del dique de la Josefina, en donde hubo arcillas, áridos, etcétera, finos, como dicen los ingenieros, pero también había rocas. Entonces, yo quiero llamar la atención de que este problema que afecta a los habitantes de las zonas de la provincia de Cañar, del Cantón Azogues, del Cantón Biblián, y puede afectar gravísimamente también a los habitantes de la zona de Chalhuabamba, que se ha poblado justamente como consecuencia de la construcción de la denominada autopista o vía rápida Cuenca del Descanso. Entonces, ve usted, en esta reunión debía estar el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, porque lamentablemente el gobierno anterior, con la idea de reducir costos y también con la idea de facilitar el otorgamiento de permisos para el uso del agua para la explotación minera en las zonas del páramo, juntó o asoció la Secretaría Nacional del Agua al Ministerio del Ambiente. Y entonces la Secretaría Nacional del Agua ha pasado a ser una pequeña dependencia de este ministerio con la única misión de acelerar y apurar la entrega del agua para la extracción minera. Esto significó, permítame que retroceda un poquito en esta cronología, la destrucción del Consejo de Manejo de la Cuenca del Paute, que fue una institución que fue manejada por el ingeniero Francisco Toral Amador, quien además consiguió la expedición de una ley para que este consejo tenga autonomía. Justamente este consejo es un poco el padre del Consejo de Manejo de las Cuencas del río, de la cuenca del río Machangra, que ha sido tan positiva, por así decirlo. Sin embargo, vino el gobierno del economista Correa y liquidó este consejo y centralizó todo en esta denominada Senagua, que es una institución burocrática gigantesca centralizada en la capital. Y entonces, este descuido de esta destrucción del Consejo de Manejo de las Cuencas del Paute dio lugar al abuso y a la extracción de petróleos, etcétera, etcétera, sin ningún cuidado, sin atender a las tremendas advertencias hechas por geólogos de que inclusive no se puede nomás alterar fácilmente el curso de un río porque se desequilibran los pies o las bases de las colinas o de los macizos que están a lo largo de la cuenca del río Aquí cabe añadir, economista Serrano, si no recuerdo mal, que Senagua, en estos afanes descentralizadores, pero un tanto desequilibrados, fue trasladado en cuanto a competencias para la provincia de la Azuay a la provincia del Oro. Sí, perdóname que corrija, es un afán más bien absolutamente centralista para beneficiar intereses concretos. Entonces, fíjese, en el caso de la Azuay hay dos demarcaciones, así llaman, demarcaciones hídricas. La una es la del río Santiago, porque justamente las aguas del Paute, las aguas del Lupano, las aguas del río Zamora, las aguas del río Yaupi, etcétera, van a formar el río Santiago que desemboca en el Amazonas. Entonces tomó como, para etiquetar la demarcación, el destino final, digamos. En este caso, el destino final es el río Marañón. El río Santiago es el río que casi más aporta al Marañón, con alrededor de 3.000 metros cúbicos por segundo. Justamente ahí se está pensando en emplazar una central hidroeléctrica muy grande, pero obviamente cuenta con la oposición de los habitantes locales. La otra demarcación es la del Jubones. Entonces resulta, estimado Gustavo, que por ejemplo un usuario de la provincia de Morona, Santiago, tiene que venir a Cuenca a hacer la gestión y a lidiar ante el Ministerio del Ambiente, que es ahora el que absorbió a la Senagua,
el acceso o la adjudicación de un caudal de agua. Igual en el caso de los habitantes de Santa Isabel, del Cantón Girón, en fin, de las parroquias de allá, Cantones tiene que ir occidentales. a Machala a gestionar la asignación de agua. Es decir, ahí hay una irracionalidad y no hay Ya. descentralización. Ahora, Deberían haber... para no alejarnos de el punto focalizado que estaba tratando usted de la Josefina, esta serie de organizaciones que algunas funcionaron excelentemente, otras en forma regular y otras que están funcionando a traspiés, con problemas, como es el Comité de Cogestión de la zona de la Josefina. Quisiéramos un criterio sobre este último organismo que entendemos no tiene un funcionamiento orgánico con todas las entidades, con todos los representantes de funciones del Estado que deberían estar allí, y además tiene reuniones absolutamente esporádicas. Sí, lo que ocurre es que el manejo y la descarga de los materiales que están en el Tamuga debían hacerse de manera muy delicada y controlada. El gobierno del economista Correa liquidó este Consejo de Manejo de la Cuenca del Paute, del río Paute, estableció la CENAGUA y la CENAGUA con el Ministerio del Ambiente ofrecieron un proyecto piloto en la zona de la Josefina, en donde inclusive, y ese proyecto piloto comprendía varias fases, pero lamentablemente la ejecución de esas fases fueron asociadas con actividades corruptas de alguna compañía, no sé si era Equitranza, en donde ni más ni menos que empezó a vender todo el material rocoso a guisa de que estaban haciendo la descarga del material rocoso en una de las terrazas del Tamuga, empezó a vender y esos ingresos fueron ingresos particulares. Entonces quedaron dos fases por ejecutarse. Inclusive el Ministerio del Ambiente hizo compras y expropiaciones de áreas de esa zona. Sin embargo, finalmente el centralismo decidió que todo eso terminaba en nada y que más bien se le encargaba el manejo a este consejo que usted menciona, esta Comité de entidad que no cogestión, así es tiene, como se llama. sí, no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre los ministerios. Es decir, lo único que tiene es una capacidad de sugerir, porque tendrían que sugerirle al Ministerio del Ambiente, del Agua o a la... Supuestamente articulan entre las distintas instituciones, pero en forma efectiva ha quedado demostrado de que más allá de la retórica no pasa nada. Allí está el acta de, entendemos, es, no sé si su última o una de sus últimas reuniones del 5 de agosto, cuando se decidió supuestamente empezar con obras de remediación allí en la zona del descanso, y no se hizo nada. Es que realmente, lamentablemente, las gobernaciones en nuestra estructura política no son sino la barra de defensa del Ejecutivo. Y la tal desconcentración de que se habla, que es la entrega de competencias y facultades, no cuenta para nada. Es decir, todo tiene que ser consultado a una oficina central. Entonces, realmente, por ese camino de suscitar o reclamar a este consejo, probablemente no se va a conseguir nada o se va a ¿Qué conseguir debería muy poco. hacerse en honor al tiempo economista Serrano sobre este tema de la Josefina? ¿Cómo acometer este problema que además es un dogal sobre la ciudad de Cuenca y la región? Otra institución, licenciado, ingeniero, perdón, es la Corporación Ecuatoriana de Electricidad y la Unidad de Negocios de Hidropaute, porque detrás de todo esto hay una amenaza gigantesca a todo el complejo hidroeléctrico del Ecuador que produce el 33% de energía, porque estos malos manejos inciden en, en un traslado y una sedimentación más grande, aunque el vaso de Masar sea muy grande, sin embargo, esa sedimentación complica inclusive a Masar y complica al vaso de Amalusa. Ahora, deberían esas instituciones estar de tal manera pues que es extraño que el presidente tampoco esté informado de cómo es Claro. mismo el problema, ¿no? Dicho sea de paso, y esto le informamos a usted y a nuestros oyentes, hemos conocido extraoficialmente aún que Legaustro está decidiendo el cierre definitivo de esa central térmica del descanso. Eso es grave también para la producción de energía eléctrica y el suministro acá de la zona del centro-sur, porque justamente siempre pueden haber interrupciones eléctricas originadas por problemas como estos que estamos viviendo y entonces contar con una central de auxilio que consuma combustible fósil, sin embargo, es necesaria. Eso ocurre en todos los países. Me parece que
también en el Ministerio de Obras Públicas, quienes están allí al momento y en los otros ministerios, no entienden muy bien cuáles son las funciones. En el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el anterior gobierno se le entregaron una serie de nuevas obligaciones, como por ejemplo ejecutar y velar por la reconstrucción de la provincia de Manabí, y entonces resulta que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que atender la construcción de hospitales, tiene que es decir, poner atención a una serie de obras que no son la vialidad, que es la parte esencial, la red vial estatal. Está, por ejemplo, ahora queriendo resucitar nuevamente el tren, se ha hecho cargo de todos los pasivos de la empresa pública del tren, que también fue un fiasco de la época del economista Correa, un proyecto, una realización que tenía un altísimo componente de subsidio, que en el caso de las provincias de Azuay y Cañar no llegó para nada ese Bueno, subsidio porque... para concretar, economista Serrano, ¿qué hacer con respecto a la Josefina? Bueno, tiene que de nuevo conformarse, los gobernadores deberían pedir la reunión de un consejo acá en Cuenca y en Azogues para tratar esta temática, convocar al gerente de la SELEC de Hidropaute, al Ministerio de Agua, Transición Ecológica, para decidir cómo reducir el dique que está en la Josefina, que es el causante de la retención, uno de los causantes importantes de la retención de sólidos y de la sedimentación que hace que las aguas regresen hacia arriba, digamos, e inunden. Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también debe ser citado en concreto con un plan también específico y muy bien definido de reconstrucción y de arreglo de la vialidad y de auxilio en las zonas de Biblián, de Azogues y en la zona de Abdón Calderón. Estamos esperando planes concretos, muy específicos, muy concretos. Por cierto, escuché de parte de la de la subsecretaria o viceministra de Infraestructura, ingeniera Ormaz, hablar de que ya tenían otorgado y aprobado el acuerdo de declaratoria de emergencia. Sin embargo, me preocupó porque ella dijo que solo disponían de 60 días para realizar esto. Me parece una cicatería en cuanto al plazo. Debe tratarse las obras de manera muy, muy delicada, digamos, Bien. muy específica. Ingeniero o economista, perdón, Serrano, quisiéramos ir también al otro punto focal que fue objeto de la visita del presidente el pasado día sábado, Santa Isabel, la Unión, Abdón Calderón. Allí un antecedente. Se desperdició una oportunidad muy buena para que el señor presidente constate la condición de la vialidad en el Azuay. Se le transportó en helicóptero entre Azogues y Santa Isabel, lamentablemente. Muy grave esa condición porque ya que gustan los funcionarios de la capital estar en territorio, así llama, el territorio no es solamente el sitio del helipuerto, el territorio es toda la zona y si uno quiere conocer a fondo cómo está la situación vial, tiene que utilizar vehículo y transportarse. Así es. Y el presidente de la República, por supuesto, es una persona ocupada y su tiempo es valioso, pero extremadamente valioso para el propio presidente y para los intereses de Cañar, de Azuay, hubiese sido que el presidente transite este trayecto por la vía terrestre y constate la realidad. Eso es realmente estar en territorio, lo demás es estar en el aire, en el helicóptero. Ahora, sobre esto permítame comentar, escuché que el ministro de la el ministro mismo anunciaba que ya la compañía Hidalgo desistido de la construcción del nuevo acceso sur. Esto da la oportunidad para exigir al gobierno central y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que realmente tengan en cuenta la concesión vial de todo el eje, desde Santa Isabel o si es posible desde el pasaje hasta Cuenca. Y obviamente revisen a fondo los diseños y trazados que la compañía Hidalgo fue tan influyente porque justamente un pariente de los dueños del Hidalgo estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, sería necesario que se tenga en cuenta, se considere primero todo ese diseño, esos estudios hechos por la Universidad de Cuenca. Y aquí una cuestión, el ministerio tiende a otorgar autoridad o autoría de todo a la empresa pública Universidad de Cuenca, y eso no es así. Quienes hicieron los términos de referencia a los cuales se sujeta la empresa pública Universidad de Cuenca fueron los del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y son ellos los únicos responsables que aprobaron los diseños del trazado, los rubros y los precios unitarios, no la empresa pública Universidad de Cuenca, que es una contratista que se somete a la voluntad y a los deseos
en este caso, de la parte contratante, que era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, bien sería el momento de exigir que se haga el estudio completo hacia el pasaje para tener una vía adecuada, no solo un nuevo acceso sur, que más estaba como orientado a facilitar el paso de los transportadores y carros transportantes de minerales que venían desde la zona de Zamora, que estaban utilizando esta ruta para salir hacia la provincia del Guayas, por la zona del Cañar. Entonces, es una buena oportunidad para realmente los azuayos plantearnos con los colegios profesionales. Aquí sería muy importante, y es muy importante la voz y el criterio, por ejemplo, del Colegio Profesional de Ingenieros Civiles del Azuay, quienes en su momento, por ejemplo, en el caso del NULTI, supieron encauzar la opinión y la decisión hacia una solución correcta, como fue hacer estos viaductos sobre el río Cuenca. Y a propósito, ingeniero, perdóneme, se puede producir otro problema en la zona de los viaductos frente al cuartel Dávalos, ante lo que es Nulti, esos movimientos de tierra. Está cediendo la estructura metálica, o sea, cada vez se va haciendo como un tobogán. Imaginémonos el problemón de tránsito que se va a dar si se llega a fallar eso, justamente por el paso de enormes camiones que han transportado minerales. Y el ministerio no está haciendo nada. Esa es, por ejemplo, una tarea urgente que debe ser acometida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, revisar cómo está esa estructura. Supervisión que debería darse en forma natural, cotidiana. El tiempo se nos va agotando, economista Serrano. Quisiera en esta parte final que usted aborde esta nueva cita que está haciendo el Foro Autónomo por la Defensa de la SUAY, que será este martes, en donde se espera tratar el tema de PDOT y PUCs que vienen dilatándose en su tratamiento aquí en la ciudad de Cuenca, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuencas hidrográficas, la zona de recarga hídrica cantonal. También en la invitación señala que se quiere tratar sobre el centralismo y el trato discriminatorio que se está dando a Cuenca y como eje transversal la defensa del agua de esta ciudad. Ingeniero, lo que ahora ha ocurrido con los aluviones, por ejemplo, en la zona de Marianza, Gulag y El Lirio, en Sayausí, o lo que ha ocurrido con el río Chantaco en la parroquia Abdón Calderón del Cantón Santa Isabel, eso y muchísimo más va a ocurrir y ocurrirá con las grandes diques y zonas de escombrera denominados relaves que las compañías mineras quieren establecer en la parte alta de las cuencas que dan el agua a todos los 600,000 habitantes del Cantón Cuenca. El asunto es muy simple. Todo el agua que consumimos en el Cantón Cuenca, por mencionar solo el Cantón Cuenca, proviene de los páramos y son alrededor de 4 o 5,000 litros de agua por segundo el caudal que baja a las plantas potabilizadoras de Tapa. Justamente las empresas mineras y el gobierno central haciendo caso omiso de nuestras voluntades y haciendo un ejercicio de dictatorial centralismo, ha entregado concesiones mineras justo encima de las captaciones de agua para las plantas potabilizadoras. Y es bien simple. Yo no sé por qué algunas autoridades o líderes, por ejemplo, de la Cámara de Industrias o de otras industrias, no ven esto con claridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Iniciada la explotación, el gobierno central va a querer imponer la explotación minera metálica a gran escala en una serie de zonas de captación. De hecho, la empresa Dundee, que está queriendo ampliar sus exploraciones para ampliar también la explotación en la zona de Quimsacocha. En eso se encuentran y eso es lo que ellos describen en sus informativos. De tal manera que todos los cuencanos cerrados como un puño tenemos que decir no, que defendemos nuestra agua, porque además los beneficios económicos fiscales son miserables y aún todavía más con el centralismo que se tiene, todo quedará en el poder central fiscal. Pero además, las compañías mineras, después que dan por finalizada su explotación, por ejemplo, en el caso del área de Río Falso, de la concesión minera de Quimsacocha, que comprende 3 áreas, Río Falso, Cristal y Cerro Casco, que suman como 8,000 hectáreas, en donde ellos pueden hacer, en teoría, lo que les da la gana, tiene una duración de 12 años. Y entonces ocurre que después de los 12 años ellos se van y dejan eso ahí con un drenaje ácido de mina, con una
una contribución terrible, una Diríamos contaminación que por ejemplo, desatado arsénico, ingeniero. desatado el desastre ecológico, en otras Es decir, palabras. claro, además dejan auspiciando la colonización definitiva del páramo, porque justamente para que estas compañías operen van a necesitar de una serie de suministros y de auxilios, ¿no es cierto? Probablemente acaso hasta piramidaciones financieras a las cuales acudirían algunos integrantes de estas compañías que están ahí trabajando. Entonces, eso los azuayos, los que habitamos acá, no podemos permitir. Pero no solo es esa la contaminación, ingeniero, sino que las aguas del Cajas van hacia el Golfo de Guayaquil, van hacia la zona de Balao, hacia la zona de Tenguel, y van a destruir, por ejemplo, paraísos ecológicos como los manglares de Churute, y van a contaminar toda el agua en donde y los manglares en donde se crían los cangrejos, las conchas, etcétera, todas van a empezar a tener un contenido altísimo de cadmio, de arsénico, porque la mina de Quimsacocha, según informes de ellos mismos, tiene un 8.5% hasta un 11% de contenido de arsénico en uno de los conglomerados que van a extraer. Y después de que extraigan esos conglomerados, los escombros los depositan en estas famosas relaveras que se pueden precipitar con el cambio climático. Estamos viendo los problemas acá. Con el cambio climático, una de las relaveras está justamente situada sobre las nacientes del río Irquis y del río Yanuncay. Pues según informes de un ingeniero perito que estuvo acá, si se rompe esa relavera, toda esa relavera bajaría sobre la zona del Tarqui y la zona del Portete. Esto no lo están diciendo los jóvenes dirigentes de las cámaras, que realmente a quienes invitamos a un debate abierto, inclusive si hay que debatir y conversar con las gentes de la compañía minera Dundee, pues que hagamos un debate público, abierto, con maquetas, con información precisa para justamente explicarles la situación. Así o sea, es. esto no es una animadversión. Por lo menos simplemente a nivel de esta comunidad, de la sociedad de Cuenca de la Suay, no deberíamos tener estas controversias. Debería estar, como se dice coloquialmente, la película clara y exigir al gobierno reconsideraciones sobre sus políticas extractivistas. Gracias, economista Serrano, por habernos acompañado. Muchas gracias, ingeniero. Permítame, hay una Por favor. producción de la Universidad Técnica Particular de Loja que ha sido premiada a nivel internacional, un documental de 6 capítulos con el título Los páramos en donde nace el agua, en donde explican clarísimamente, eso se puede, recomiendo que accedan a YouTube con esto, Páramos donde nace el agua, y Universidad Técnica Particular de Loja para mejor informarnos. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Gracias nuevamente a usted. Ha escuchado al economista Enrique Serrano, integrante del Foro Autónomo por la Defensa de la SUAY.